Buenos días, tardes o noches, espero que les guste. Esta teoría no es mía, yo solo la traduje, el link del creador está en descripción. Cabe aclarar que seguiré con la serie Naruto en Avatar, pero esa historia la estoy creando yo y para no dejarlos sin vídeos iré subiendo esta los días que no suba Naruto en Avatar. No soy dueño de Naruto y sus derechos a sus respectivos creadores. Les mando saludos Blackcat 123. Si alguien más quiere un saludo puede pedirlo desde el comentario fijado. En Naruto el ascenso del emperador capítulo 2 decisiones. Estoy esperando una respuesta. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Jiraiya preguntó Naruto con los brazos cruzados. Jiraiya hizo una mueca. Había esperado que Naruto lo llamara sabio perverso. Por otra parte, a los ojos de Naruto él fue uno de los muchos que no lo defendió cuando llegó la orden de destierro, ya que estaba ausente en ese momento. Mi chico, solo he venido a explicar por qué hice lo que hice. Como Jiraiya pronto descubriría, eso fue algo incorrecto, ya que fue cortado por un destello de luz amarilla y una mano enguantada de su enfadado ahijado le apretó la garganta. Naruto había dominado el Irashi. Desafortunadamente Jiraiya estaba en el extremo receptor. Explica Ramón. Naruto, explica por qué no debo romperte el cuello, viejo. Al menos dame una buena razón por la que no deba enviarte de vuelta a Konoha en pedazos. Mientras trataba de arrancar la mano de Naruto de su garganta, Jiraiya vio cómo el color de los ojos de Naruto cambiaba de un vibrante cerúleo al color del oro puro. Normalmente cuando Naruto se ensañaba con sus oponentes los ojos se volvían rojos con las pupilas rasgadas. Aquí las pupilas permanecieron normales, pero aún quedaba la cuestión de sobrevivir a la ira de su ahijado distanciado que en ese momento estaba tratando de estrangularlo hasta la muerte. El sabio pervertido tardó un momento en darse cuenta de que Naruto lo había levantado limpiamente del suelo. Explícame por qué prefieres trabajar en esa basura que llamas novelas en lugar de aparecer en mi vida, gruñó el emperador. ¿Por qué me abandonaste como al resto de ese maldito pueblo? ¿Por qué no me dijiste quiénes eran mis padres? ¿O por qué tienes el descaro de entrar en mi país y en mi casa sin ser invitado? Lo siento, Jiraiya logró balbucear. Por favor no me mates. Los ojos de Jiraiya empezaban a girar hacia la parte posterior de su cabeza. Su piel empezaba a ponerse morada. Viendo que tener un cadáver en sus manos sería malo incluso para el emperador, Naruto lo soltó. El sabio sapo cayó en un montón a los pies del emperador tragando grandes cantidades de aire. A pesar de su experiencia cercana a la muerte a manos de su ahijado distanciado, Jiraiya sentía que se lo merecía por abandonar a su ahijado tras la misión de recuperación de Sasuke. Fuerza inducida por el chakra, dijo Jiraiya mientras se frotaba el cuello. Tsunade habría estado orgullosa. Naruto ignoró el comentario. Pasó por delante del hombre que arqueaba y tomó asiento en su trono. ¿Cómo me encontraste?, preguntó aún enojado, pero no lo suficiente como para mostrarle al hombre mayor cómo eran sus entrañas, sus ojos aún dorados. Jiraiya se levantó temblorosamente. Te vieron por última vez dirigiéndote hacia el país de las olas desde Nube después de haberte visto partir con las dos colas. Nunca pensé que acabarías aquí. También eres muy conocido en el este como el que unificó el oeste desde la era de los 6 caminos, explicó. Como todo el mundo aquí sabe quién eres, fue bastante fácil localizarte. Todavía no has respondido a mi primera pregunta. Sin decir que querías ver cómo está tu ahijado. ¿Qué haces aquí? Jiraiya se estremeció cuando Naruto pronunció ahijado con sarcasmo. Minato y Kusina lo desollarían vivo si aún vivieran si se hubieran enterado de lo que había pasado su hijo. Por otra parte, la hostilidad abierta del antiguo genin de Konoha era algo que cabía esperar. Metí la pata hasta el fondo, comenzó Jiraiya. Ahora puedo admitirlo honestamente. Por no haber estado a tu lado cuando crecías y cuando fuiste desterrado. Lo siento de verdad. Veo a Minato en ti, por eso una parte de mí te culpó de su muerte. Esa fue la razón principal por la que me hice a un lado cuando llegaron las órdenes de recuperar a Luchi. Cuando me enteré de que te habían desterrado, decidí hacer lo correcto por una vez. El pergamino prohibido y tu herencia fueron obra mía. Irónicamente, el pergamino prohibido perteneció a tu padre. Los ojos
ojos de Naruto se abrieron de par en par al darse cuenta. Fue Jiraiya quien le había seguido la pista fuera de All mientras pasaba la noche con Tazuma y su familia y le había entregado tanto el pergamino como su herencia. Flashback Wave Country 7 años antes. Localizar a Naruto fue bastante fácil. Era amigo del constructor del puente que estaba más que dispuesto a ofrecer al ninja desterrado un lugar donde pasar la noche antes de partir a la mañana siguiente. Entrar a hurtadillas fue bastante fácil. Una ventana abierta dentro del dormitorio de Inar donde el nieto del constructor de puentes y su ahijado estaban profundamente dormidos. Jiraiya simplemente se quedó allí viendo a Naruto dormir desde que se enteró del destierro. Al volver a Konoha para informar sobre la Akatsuki estaba indignado no solo con Tsunade por no haber intentado más detener al consejo, sino con el consejo, tanto shinobi como civil, que había decidido besar el trasero de Uchiha y desterrarlo por ser el Kyuubi Jinchuriki. Incluso estaba furioso con la mayoría de los antiguos compañeros de su ahijado, especialmente con la Bansee de pelo rosa que no paraba de pedir su muerte y con ese espantapájaros de Sensei que dedicaba más tiempo a entrenar a Sasuke que los otros dos. Y lo que es más importante, estaba disgustado consigo mismo por no haber estado allí cuando llegó la orden de recuperar a Uchiha. Vio las miradas de disgusto de los compañeros de Naruto cuando Tsunade les habló de la carga que llevaba. Fue después de haber recuperado tanto el legado de Naruto como el pergamino prohibido que juró que mientras Naruto estuviera desterrado ni él ni su red de espías servirían a la hoja. Tras entrar en contacto con la princesa de la primavera que estaba rodando una película en la capital del fuego, estuvo más que dispuesta a ofrecerle a él y a su red asilo político una vez que se enteró del destierro de Naruto. Desde que salió de Konoha, Naruto fue perseguido por un escuadrón de Anbu de la raíz así como por ninjas cazadores. Incluso Itachi Uchiha y su compañero Kisame Oshigaki aumentaron sus esfuerzos para intentar capturar al Jinchuriki, pero por algo era conocido como el imprevisible ninja cabeza de Cholit, ya que había utilizado sus clones de sombra para mantener ocupados a sus perseguidores. Fue solo por pura suerte que Jiraiya había dado con la ubicación de Naruto. Por un momento Jiraiya permaneció en silencio, luego se llevó la mano a la espalda y recuperó el pergamino prohibido de sellado, así como un pergamino más pequeño que contenía no solo el certificado de nacimiento de Naruto sino también las cuentas bancarias de la fortuna de la familia Namikaze ubicada en el país del té. Lo colocó a los pies de la cama de Naruto. El ninja rubio siguió durmiendo. Con su tarea hecha, Jiraiya se fue por donde vino. Tienes mucho valor para mostrar tu cara aquí, sapo sabio. Jiraiya se detuvo a medio paso y se dio la vuelta encontrándose cara a cara con Yuji Toni con los kunais en las manos. La antigua kunoichi de Kumo / Ichibi Jinchuriki estaba lista para atacar. No estoy aquí para pelear, dijo Jiraiya cuando Yuji To avanzó hacia él. El viejo ermitaño la reconoció entonces. No iba vestida como una kunoichi, pero ahí estaba su firma de chakra. Eres Yuji Toni de Kumo Jinchuriki al nivel gato monstruo de 2 colas. Ya no estoy con la nube, respondió Yuji deteniéndose a mitad de camino. Sin el conocimiento de Aikiller B, el consejo decide venderme a los Akatsuki. Si no fuera por el chico me habrían capturado o algo peor. Él me contó todo. El Gaki y yo somos Nukenin Shinoga y como le debo la vida, yo y las 2 colas lo protegeremos de toda amenaza. Al menos sé que está a salvo, dijo Jiraiya. Solo me he dejado caer para entregar su legado y su herencia. ¿Quieres decir que no sabe que es el hijo del relámpago amarillo de Konoha? Ante la expresión de sorpresa de Jiraiya, Yuji To continuó. Es bastante obvio ya que se parece a su viejo Namikaze. Es una leyenda dado que aniquiló a la mayoría de las fuerzas ninja de Iwa con el Irashi. No te preocupes, dejaré que lo descubra por sí mismo. Por la mañana nos iremos. Probablemente sea lo mejor, dijo Jiraiya. El chico probablemente me odia por no haberle apoyado. Por su bien dile que no me viste. Fin del flashback. Viendo que mantenía la atención del joven emperador, Jiraiya continuó con su explicación. Sabía que me odiaría, por eso no fui a verte cuando te desterraron. Eso y que Minato y Kusina me matarían por no estar a tu lado, así que hice lo siguiente. Después de tu destierro, Noah intentó enviar a los ninjas cazadores y a los Anbu por ti, además de incluirte en el libro de bingo como nin de clase S desaparecido, pero afortunadamente tu viejo tenía amigos en las altas esferas. Naruto solo podía adivinar. Mi padre conoció al Damillo del Fuego. Jiraiya
sintió. Tu padre rescató a las hijas del Damijo durante la última guerra Shinobi cuando fueron secuestradas por ninjas de Iwa. Cuando le conté todo lo que te había pasado, el Damijo de fuego decidió intervenir en tu favor. Estuve allí disfrazado como uno de los guardias del Damijo cuando fue a Konoha para acabar personalmente con los atentados contra tu vida. Créeme cuando te digo que el consejo estaba cabreado. Flashback. Konoha Gakure no Sato 7 años antes. El Uchiha no se enfrentará a cargos criminales ya que estaba bajo la influencia del sello maldito, decía Koharu Utatane al consejo. Tsunade Senju estaba contenta. Eso no significa que vaya a ser castigado por su intento de deserción, entonó la Godaime. Quedará bajo arresto domiciliario hasta que yo considere que volverá al servicio activo y seguirá siendo un genin durante los próximos 3 años. Además, la célula 7 queda inmediatamente disuelta. El capitán Ataque ha demostrado que no es capaz de dirigir un equipo de genin debido a su flagrante favoritismo y será colocado de nuevo dentro de la AMB. Haruno será reasignada a otra célula. La parte civil del consejo no tuvo ningún problema en acceder a la petición de Tsunade. Estaban de buen humor ya que por fin se habían librado del Jinchuriki Kyuubi, sorteando la autoridad de Tsunade para hacerlo. Aún mejor era el hecho de que la mayoría de los 11 de Konoha lo veían como el zorro renacido, lo que significaba que sería fácil conseguir que mataran al contenedor la próxima vez que lo viera. Omura Mitokado habló a continuación. Nuestro siguiente asunto es el propio Jinchuriki Kyuubi. Propongo que se le inscriba en el libro de bingo como ninja desaparecido de rango S con órdenes de matar en el acto. Volviéndose hacia Tsunade la cortó, notando la expresión furiosa en su rostro, su tono ligeramente petulante. El chico es un peligro. Quién sabe lo que hará. Es impredecible y ahora que ha sido desterrado podría vengarse de Konoha. Dirigiéndose al consejo dijo: todos los que están a favor de incluir a Naruto Uzumaki en el libro de bingo como ninja desaparecido de rango S. Antes de que se pudiera votar, las puertas de la cámara se abrieron y la guardia personal del Damijo entró lista para ejecutar la voluntad de su señor. Yashi Hyuga estaba de pie. Esta es una reunión privada. ¿Te atreves a interrumpir este honorable consejo? Me atrevo, Hyuga, entonó el Damijo de fuego al entrar, haciendo que el jefe del clan Hyuga hiciera un muy poco característico a su llegada. El rostro del anciano mostraba un genuino descontento del consejo que había orquestado el destierro del hijo de Minato y del Hokage, que se veía impotente para detenerlo. El consejo y Tsunade se inclinaron en señal de respeto al gobernante del país del fuego. Señor Damijo, ¿a qué debemos el honor de su visita hoy?, preguntó Omura. El Damijo miró a su alrededor antes de empezar a hablar. He recibido noticias de una fuente muy creíble de que este supuesto honorable consejo está intentando colocar a un chico en el libro de bingo por la única razón de ser el Jinchuriki de las 9 colas, dijo con tono inexpresivo. Al oír esta frase, la sala del consejo se quedó en silencio. Su plan quedó finalmente al descubierto. El Damijo captó las miradas del consejo. Así que, es verdad. Yashi fue el primero en responder rápidamente a la acusación del Damijo. Mi señor, aunque esa es una razón válida, no es la principal, afirmó. El Damijo se volvió hacia Yashi. ¿Crees que soy estúpido, Hyuga?, preguntó con un tono frío como el hielo. Por favor, dime. Sabiamente, Yashi mantuvo la boca cerrada ya que quería conservar la cabeza. Viniendo de ti, Hyuga, me sorprende mucho ver que tú, de entre todos, defiendes a los Uchiha, dada la mala sangre entre tu clan y los Uchiha. Estoy dispuesto a apostar que te alegraste mucho cuando la mayoría de ellos fueron masacrados. He visto los parámetros de la misión de recuperación de los Uchiha y desterraste al chico únicamente por hacer su trabajo. En todo caso, el Uchiha debería ser desterrado si no ejecutado directamente por su intento de deserción de la hoja, así como por haber estado a punto de causar la muerte de sus compañeros de equipo, así como del enviado visitante de Suna que también fue enviado para la misión. Una de las civiles se levantó en señal de protesta. Tsunade la reconoció como Asana Haruno, madre de Sakura y líder del gremio mercantil de Konoha. Mi señor es el último del clan Uchiha. Se le necesita. La consejera Utatane lo ha comprobado ella misma. El Uchiha estaba bajo la influencia del sello maldito. No solo valoras el Sharingan del Uchiha hasta el punto de que este patético consejo va a desterrar a un chico inocente por algo que no estaba bajo su control, replicó el Damijo, haciendo que el
miembro del consejo volviera a sentarse asustado. Y en cuanto a la reclamación de Utatane, es una chorrada. Utatane no es un maestro de la foca, no es más que una excusa. El Uchiha abandonó la aldea por voluntad propia y tú estabas más que dispuesto a sacrificar a tus propios ninjas para traerlo de vuelta. Pero volvamos al asunto que nos ocupa. Desterraste al chico Uzumaki con cargos falsos por uso excesivo de la fuerza, aunque él resultó más herido que el Uchiha. Y ahora deseas colocarlo en el libro de bingo solo porque es el carcelero de las 9 colas. Comenzó a contar con los dedos. 1. Tú habías pasado por encima de la autoridad de tu Hokage para hacer que lo desterraran, ergo no puedes etiquetarlo como un ninja desaparecido. 2. No veo ninguna razón para tenerlo en el libro ni enviar a los ninjas cazadores tras él, ya que no es un criminal. La tercera razón es estrictamente política. Ante sus miradas confusas, el daimyo decidió explicarse. Mi homólogo del país del viento hablaba muy bien del chico Uzumaki, ya que había ayudado a los Jinchuriki de Suna y también vio que se equivocaba al cortar su ayuda militar. La princesa del país de la primavera, así como el pueblo unificado del país de las olas, también tienen al chico en alta estima por sus acciones, al igual que muchos otros. Mi propia influencia disminuirá si él es colocado en el libro de bingo. El consejo sabía lo que se avecinaba. Tansou se levantó de su asiento. Mi señor, por favor, el Kyuubi Jinchuriki es una amenaza para la hoja. Hay que ocuparse de él mientras tengamos la oportunidad. El daimyo le cortó con una mirada. Si no recuerdo mal, Shimura, tú no dictas lo que debo hacer. Yo soy el señor del país del fuego. No tú. ¿Está claro? Sí, señor, gruñó Tansou mientras se deslizaba hacia su asiento. Incluso el halcón de guerra sabía que no debía ir contra el señor del fuego. El daimyo del fuego emitió entonces su juicio. Aunque no puedo revocar las órdenes de destierro, puedo emitir el siguiente edicto. Naruto Uzumaki no será colocado en el libro de bingo ni seguirás enviando ninjas cazadores tras él. Esta es mi última palabra en este asunto. Si me entero de que está colocado dentro o sigues enviando a tu Zanbu tras él, no solo haré que todo el consejo de Konoha civiles y shinobi sea ejecutado por alta traición al país del fuego, sino que Sasuke Uchiha también será ejecutado. Todas las protestas que el consejo planeaba hacer murieron instantáneamente en sus bocas. Sabían que el daimyo del fuego iba en serio, muy en serio. Al ver que el consejo se sometía, el daimyo asintió. Me alegro de que hayas decidido ver las cosas a mi manera. A partir de este momento el asunto de Uzumaki está cerrado. Fin del flashback. Jiraiya había terminado su relato a Naruto, que permanecía en silencio. Después de un momento Naruto asintió en señal de respeto hacia el anciano. Todavía estoy enfadado por tus acciones, Jiraiya, pero aún así te daré crédito donde es debido. Gracias por darme mi herencia y protegerme contra ese maldito consejo. Jiraiya sonrió. Tal vez las cosas entre Naruto y él podrían arreglarse después de todo. Tsunade estaba en contra del destierro en general, pero tenía las manos atadas ya que la decisión tanto de los shinobi como de los civiles fue casi unánime. Luchó con uñas y dientes por ti, chico, pero no fue suficiente. El consejo había planeado originalmente ejecutarte, pero Tsunade los anuló. Mucho bien habría hecho eso, resopló Naruto. Si yo hubiera muerto, la bola de pelos habría sido liberada y estaría libre para ir a la ciudad. Puede que papá fuera bueno con el sello, pero incluso él olvidó ese pequeño detalle. Debería haber hecho algo más en lugar de ceder a las exigencias del consejo de desterrarme y besar el culo a Uchiha. Jiraiya vio que los ojos de Naruto habían vuelto a la normalidad. ¿Qué pasa con tus ojos? Es mi línea de sangre, explicó Naruto. Un regalo de quien tú sabes. El zorro te dio eso. El emperador asintió. Lo llamo ojo de zorro. Levantando una mano, Naruto produjo un Rasengan mientras al mismo tiempo activaba su línea de sangre. Luego bombeó su chakra basado en el viento en la técnica, haciendo que la bola de chakra se transformará en la forma de un shuriken de fumo. El ojo de zorro me permite básicamente desencadenar ataques de nivel senjutsu. Dadas mis enormes reservas de chakra, es realmente una línea de sangre formidable. Su poder podría rivalizar incluso con el Rinnegan y el Magenkyo Sharingan eterno. Antes de conseguir el ojo de zorro, normalmente se necesitaban 2 clones para ayudarme con el Rasen Shuriken. Ahora puedo hacerlo sin problema. El antiguo ninja de Konoha desterró el jutsu y devolvió sus ojos a la normalidad. Por supuesto, el ojo de zorro también tiene varios beneficios. Dado que soy un maestro
maestro de los sellos como papá multiplica por 100 la eficacia de mis sellos. Fue muy útil cuando me enfrenté a Idan y Kazuko. Además también me hace inmune al genjutsu incluido el Tsukiyomi del Magenkyo y anula la capacidad del Sharingan de copiar cualquier jutsu. Impresionante, dijo Jiraiya. Naruto se recostó en su trono. ¿Sabe Konoha de mi pregunta? Sí y no. Sí saben de tus hazañas y actos como el que unió a Occidente. Afortunadamente con la excepción de Suna y Mist tu identidad es desconocida. No he vuelto a Konoha tras tu destierro. Tamiyo Fujikase tuvo la amabilidad de ofrecerme asilo en primavera después de que le explicara todo. Yuki tiene un buen corazón. Solo puedo imaginar la reacción de Konoha si se enteran de que soy el emperador del Imperio del Oeste, murmuró Naruto. Especialmente Danzou. Es un majadero que se ha metido de lleno en la hoja. Luego están Iwa y Orochimaru. En realidad, hablando de la serpiente, hay otra razón por la que he decidido venir a hablar contigo, dijo Jiraiya. Al mismo tiempo, en Konoha, los informes de las patrullas fronterizas parecían sombríos. Rayo y Tierra habían cerrado sus fronteras. Peor aún, llegaban rumores de que el Raikage había sido derrocado y sustituido por un Kage de línea más dura y su hermano Killer B habían desaparecido. Y lo que es peor, dicho Kage había masacrado a la mayor parte de la familia del Anillo del Rayo con la excepción de unos pocos elegidos que lograron escapar. Y para rematar, Iwa tiene un nuevo Tsuchikage tras la sospechosa muerte de Oneki. Pero esa no era la peor de las noticias que habían empañado el día de Tsunade Senju. La peor noticia era que Kumo e Iwa habían formado una alianza con Orochimaru y sus ninjas del sonido. Eso solo significaba una cosa: la guerra era inevitable. En ese momento, la Godaime estaba en una reunión con el consejo de Konoha. Desde aquel día de hace 7 años, Tsunade había llegado a despreciar al consejo por lo que habían hecho. Nadie, desde los clanes shinobi hasta los civiles, defendió a Naruto. Peor aún, cuando ella reveló la carga de Naruto como el Kyuubi Jinchuriki en un intento de ver la clase de héroe que era, los 11 de Konoha, con la excepción de Hinata, le habían dado la espalda. Había notificado al consejo los recientes acontecimientos y basta decir que las cosas parecían sombrías para la hoja. Contra una de las principales potencias shinobi tenían una oportunidad de sobrevivir. Pero contra dos grandes potencias shinobi, ambas con rencores contra Konoha y contra un sabio renegado empeñado en destruir la hoja, la situación se presentaba sombría. Tsunade pidió silencio. Es evidente que esto va a ser una batalla de 3 contra 1. Si por algún milagro logramos sobrevivir, Konoha tardará años en reconstruir sus fuerzas. Lo que necesitamos es otra fuerza involucrada. Para sorpresa de todos, Danzou Shimura asintió con la cabeza. Aunque odio admitirlo, la dama Hokage tiene razón, secundó el comandante del halcón de guerra Rai. La hoja necesita otro aliado si planeamos sobrevivir a esta guerra. Yo por mi parte no deseo que Konoha se pierda en el tiempo. Inoichi Yamanaka fue el siguiente en hablar. La idea de una alianza suena factible, pero ¿quién de las naciones elementales se uniría a nosotros? Suna sería nuestra primera opción, pero revocaron la alianza cuando desterramos al chico Uzumaki y se niegan a tener nada que ver con nosotros. A continuación, Primavera, Nieve, Hierro, Teiola revocaron su alianza y sus acuerdos comerciales con la hoja así como con el país del fuego. Es cierto que ya no tenemos que preocuparnos por los 9 colas, pero es evidente que al desterrar al chico se hizo más daño que bien a la hoja. Los miembros del consejo tuvieron que aceptar a regañadiente. Tras el destierro de Naruto, Suna había enviado a un enviado exigiendo una explicación de por qué Naruto había sido desterrado. El momento era extremadamente malo por parte de Konoha, ya que había una fiesta en toda la ciudad celebrando el destierro de Naruto en pleno apogeo. Cuando se dio la razón, es decir, la fuerza excesiva de Naruto durante la misión de recuperación de Sasuke, además de ser el carcelero del Kyuubi, Suna hizo literalmente pedazos la alianza. Aparte de eso, Konohamaru Sarutobi, sobrino de Asuma y nieto de Hiruzen, había abandonado Konoha junto con Moegi Udon, y partió hacia Suna con el enviado, sabiendo el trío perfectamente la carga de Naruto como el 9 colas, ya que el propio Naruto se lo había dicho. Aquel incidente sigue persiguiendo a Asuma hasta el día de hoy. Al ponerse del lado del consejo únicamente por miedo, había perdido al miembro que le quedaba de su familia. Su matrimonio con Kurena y el nacimiento de su hija Hitomi ayudaron un poco, pero sentía que había fallado a su padre.
La próxima vez que Asuma lo viera, Konohamaru estaría participando en los exámenes Chunin en Suna. Después de que Suna pusiera fin a su alianza, los diversos acuerdos y alianzas comerciales habían fracasado. Wave había roto los acuerdos comerciales, al igual que Tea, Iron y Spring, así como muchos otros. Incluso Jiraiya estaba del lado de Naruto, ya que habían perdido el uso de su red de espías. Los grupos de búsqueda que Tsunade y Danzo, usando su raíz, habían enviado, no encontraron nada del sabio sapo desaparecido. Por no hablar del Damillo de Fuego que había prohibido al consejo colocar al antiguo Jinchuriki en el libro Bingo bajo amenaza de ejecución de todo el consejo y de Sasuke Uchiha. Todos los intentos de reconstruir la reputación de Konoha habían sido inútiles. Cuando se les preguntó por qué las aldeas y países vecinos habían puesto fin a sus alianzas y acuerdos, la respuesta de todos fue la misma. Favorecieron a un ninja que estaba más que dispuesto a traicionar a su aldea por el poder y desterraron a un ninja que era un héroe. En términos sencillos, la culpa no era de Naruto, sino de Sasuke Uchiha por su intento de deserción de la hoja. Y tener a una aldea conocida por sus traiciones crónicas como parte de cualquier tipo de alianza o acuerdo sería malo para el negocio. En esos 8 años, estaba claro que la hoja era ahora una mera sombra de su antigua gloria. Dondequiera que fuera la hoja recibía una acogida bastante fría. En algunos casos, no eran bienvenidos en algunas aldeas, como había quedado patente cuando Suna fue sede de los exámenes Chunin. Inoichi tiene razón, coincidió Tsume Inuzuka. Pero el problema principal es cómo podemos forjar una alianza cuando la mayoría de las aldeas nos desprecian. Ese maldito mocoso Kyuubi nos costó todas las alianzas que teníamos cuando lo echamos. Por suerte para ella no notó que la mano de Tsunade se cerraba en un puño. Sin embargo, la matriarca Inuzuka sintió un frío que le recorría la espina dorsal al sentir la intención asesina dirigida hacia ella. La salvaje jefa de clan decidió que lo mejor era que se callara. ¿Qué pasa con el oeste unificado? Todos se volvieron hacia el origen de la voz. Sentado en el lado shinobi del consejo estaba el último miembro activo de la ya desaparecida célula 7, Sasuke Uchiha. Tras el destierro de Naruto y la revelación del secreto de Naruto por parte de Tsunade, Sasuke era todo lo contrario al resto de los ninjas. A diferencia de su propia infancia, Sasuke había llegado a respetar, aunque un poco a regañadientes, la carga que Naruto había llevado, por no hablar del nivel de contención que Naruto tenía. Incluso él veía que no era el 9 colas renacido, y con esa clase de poder podría destruir fácilmente Konoha si lo deseaba. También se culpaba de haberse dejado seducir por la promesa de poder de Orochimaru, lo que condujo a los acontecimientos que terminaron con el destierro de Naruto. A pesar de que no se confiaba en él por su intento de deserción a favor de Orochimaru, Sasuke había trabajado duro para conseguir su rango de Chunin y más tarde de Jounin, y se había ganado un puesto en el consejo y como uno de los principales asesores de Tsunade. Para la parte shinobi del consejo, a pesar de su evidente desconfianza hacia el último Uchiha, la idea tenía mérito. Habían oído hablar de un joven que había surgido en el oeste y había lanzado una guerra de unificación, uniendo las tierras en menos de 2 años y habiendo sido proclamado emperador del oeste. Suna es bastante amigable con el imperio, continuó Sasuke. Aparte de eso, es evidente que Suna tiene una alianza militar con el imperio del oeste. Dado que acudió en ayuda de la arena durante la invasión de Akatsuki, está claro que el imperio cuenta con algunos guerreros bastante poderosos entre sus filas, tanto shinobi como samuráis. Se dice que el propio emperador es un poderoso guerrero entrenado tanto en las artes shinobi como en el camino del samurái. Por nuestros encuentros pasados con él, es seguro decir que es muy hábil e increíblemente fuerte, más fuerte incluso que los propios sabios legendarios. Efectivamente, pensó Danzou. Ese chico ha demostrado ser más fuerte que mi raíz de élite. Si fuera un ninja de Konoha, lo habría convertido en mi mano derecha. Es aún más prometedor que el Uchiha.
y su guardia de élite. Si es lo suficientemente fuerte como para diezmar a mi raíz, entonces ese poder podría ser extremadamente útil para Konoha. En cuanto a los rumores de que el propio emperador es un guerrero hábil y poderoso, varios de los jefes de clanes shinobi, Jounin de alto rango y Jounin especiales pueden dar fe de ello, aunque de forma dolorosa. Todo empezó hace 2 años, cuando los miembros de Akatsuki Hidan y Kazuku masacraron al monje guerrero Chiriku y a sus compañeros en el interior de su templo, y el propio emperador, que se encontraba en una gira de inspección de las casas comerciales de Pekara con los Shinsen y viajaba de incógnito, intervino personalmente, siguiendo la pista de Hidan y Kazuku cerca de una estación de recompensa subterránea. El emperador detuvo el ritual Hasin y el jutsu de maldición de Hidan, salvando así la vida de Asuma. Mientras Kazuku y Asuma observaban conmocionados, el emperador anuló la inmortalidad de Hidan con un conjunto especial de sellos, justo antes de separar su cabeza del cuerpo, matando al mal hablado sacerdote barra ninja. Luego dirigió su atención a Kazuku, destruyendo cada uno de sus corazones antes de cortar también su propia cabeza. Para colmo de males, cobró las recompensas de ambos hombres. Momentos después, el trío Inoshikacho llegó. Suponiendo lo peor, atacaron al hombre de negro solo para recibir un masazo. Sus heridas no eran mortales, pero estarían fuera de combate durante un par de días. Asuma, sin embargo, estaría incapacitado durante varios meses. Pero después de que Asuma lo explicara todo, quedó claro que le debía la vida al hombre misterioso y que conocía a su antiguo compañero de armas, lo que significaba que había salido simplemente para vengar a Chiriku. Tsunade no estaba convencida y con el respaldo del consejo emitió la siguiente orden: traer al hombre de negro a Konoha para interrogarlo. Tras la derrota de Inoshikacho, varios ninjas más de Konoha se enfrentarían al emperador y fracasarían. Danzou fue el primero en cumplir esas órdenes. Envió a 20 de sus Rotambu liderados por Sai a la frontera entre el fuego y el sonido, donde el hombre de negro había pagado por el entierro de Chiriku y sus compañeros monjes. El propio Danzou le acompañó con la esperanza de ver cómo sus Rot acababan con el hombre misterioso, ya que se sentía satisfecho de su superioridad. En las ruinas del Templo del Fuego, Danzou se enfrentó al hombre de negro que estaba flanqueado por los Shinsen y su guardia de élite de 6 hombres. El halcón de guerra le dio un ultimátum: vengan en silencio o habrá problemas. Al hombre de negro no le hizo gracia y dio la orden de atacar. En la batalla que siguió, su guardia de élite abatió a la mitad de los Rotanbu, mientras que el propio hombre de negro se encargó de eliminar a la mitad restante, incluidos Sai, dejando a su paso solo cuerpos destrozados. Danzou se sorprendió. Los 20 hombres que le acompañaban eran lo mejor de la camada, y el hombre misterioso y su séquito los había derribado sin sudar. Desesperado, se quitó las vendas que cubrían su Sharingan implantado, solo para descubrir que su carta de triunfo no tenía ningún efecto, lo que obligó al halcón de la guerra a luchar contra el hombre de negro en un duelo de espadas. 5 minutos después, el propio Danzou se unió a su raíz en la inconsciencia. En el país de la primavera, el trío Inoshikacho de la primera generación se enfrentó al hombre misterioso mientras este visitaba a la Damiyo barra actriz de la primavera Yuki Fujikawa, y fueron derrotados de forma contundente, si no tan rápido como sus descendientes. En el país del té fueron Rock Lee, Neji Hyuga y Tenten quienes habían visto al hombre mientras uno de sus guardias de élite competía en un torneo de artes marciales. Del equipo Gai, Tenten salió bastante mal parada con varias ronchas de enfado por haber sido golpeada repetidamente con el lado plano de la katana del hombre. Rock Lee y el hombre lucharían más tarde en un combate de taijutsu, y a pesar de los esfuerzos de Lee también fue derrotado. Neji seguiría luchando contra él, afirmando que el destino le ha considerado vencedor. Te mereces un elogio por haber llegado hasta aquí, había dicho Neji antes de su pelea. Pero tu suerte termina aquí. Como mi destino es ser miembro de la rama familiar de los Hyuga, el destino me ha considerado ganador. Te derrotaré y te llevaré de vuelta a Konoha. Nunca llegué hasta aquí viviendo mi vida atado al destino, respondió el hombre de negro. El destino y el honor están diseñados
hechos para una cosa. Los diseñan los débiles para mantener a raya a los fuertes. El destino no existe. Solo existe la elección. La elección de hacer lo correcto. La elección de hacer tu propio destino. Miente. Nadie puede cambiar su destino. Hubo uno que dijo lo mismo, pero resultó ser un demonio disfrazado. Pronto lo verás. Te mostraré por qué soy considerado el mejor del clan Yu. El hombre de negro había suspirado. Al principio solo iba a luchar contra ti. Ahora voy a patear tu trasero. En la batalla subsiguiente el emperador enviaría al prodigio Yuga al hospital junto con sus compañeros de equipo, llevándose el prodigio Yuga la peor parte de la paliza. El hombre de negro se rió mientras Neji había perdido el conocimiento. Decías ser el mejor, pero caíste como el resto. Cerca de la frontera del rayo, Asuma Sarutobi, ya recuperado de sus heridas, junto con Shino y Shibuya Burame, se encontraron con el hombre de negro. Afortunadamente para ellos, no lucharon contra él, ya que decidieron esconderse en las sombras mientras veían al hombre de negro luchar contra Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki. Los dos Akatsuki habían recibido nuevas órdenes de Nagato al ver que Naruto había desaparecido. Recuperar al Jinchuriki renegado de la niebla Utakata. Los tres Jounin de Konoha observaron cómo el hombre de negro, apoyado por tres de sus guardias de élite, se enfrentaba al Uchiha renegado y a su compañero. O más bien, el hombre de negro lo hizo. Fue durante esta batalla cuando los tres obtuvieron información vital sobre su oponente. 1. Su espada tenía la capacidad de partirse en dos. 2. Era más que un rival para el Sameada de Kisame. 3. El Magenkyo Sharingan de Itachi demostró ser ineficaz contra el hombre de negro. También explicaba la razón por la que el Sharingan no era efectivo para Danzou. Buen intento Uchiha, había dicho el hombre de negro. Tu Magenkyo no es rival para mi línea de sangre. Si puedo ser tan modesto. No solo aumenta el poder de mis jutsu y sellos para rivalizar con el poder de los legendarios, sino que también me hace inmune a todas las formas de genjutsu, incluyendo tu temido Tsukiyomi. Esto puede terminar de dos maneras, y en ambas el Rokubi Jinchuriki viene conmigo. Haces que parezca que no tenemos elección, fue la respuesta de Itachi. No lo haces, respondió el hombre de negro como si preguntara la hora. Es a mi manera, al diablo, es a mi manera. Itachi y Kisame atacaron entonces, pero como Sameada tenía que absorber chakra para ser efectivo, terminó drenando el chakra de Kisame, lo que le permitió ser despachado rápidamente. Luego luchó contra Itachi. Asuma y los dos Aburame vieron que el hombre no hacía más que jugar con el Uchiha caído, ya que Itachi se vio obligado a luchar al no ser efectiva su base. Entonces el hombre puso fin a la batalla atrapando a Itachi con unas cadenas que absorbían chakra. Con ambos Itachi y su compañero inmovilizados, el hombre de negro se retiró con sus guardias de élite y su premio, no sin antes prometer a Itachi que la próxima vez que se encontraran lo mataría personalmente. Decidiendo que la discreción era la mejor parte del valor, los tres Jounin se retiraron a Konoha. El hombre fue visto más tarde en el país del agua caliente. Tsunade envió a la matriarca Inuzuka y a su hijo junto con Kakashi ataque para traer al hombre de negro. Esta fue la única vez que el emperador se defendió con tanta hazaña. Tanto Tsume como Kiba realizaron su imitación de bestia, transformando a Kuromaru y a Kamaru en clones de sí mismos, mientras que Kakashi invocó 5 clones de sombra. Los dos Inuzuka y Kakashi descubrieron por las malas que aquel hombre era muy hábil en el taijutsu. Primero, se deshizo de Kuromaru y Akamaru en una red especializada creada para drenar chakra, antes de dirigir su atención a los tres Jounin. Al final, Kiba acabó con la nariz y la mandíbula rotas. Tsume también tuvo la nariz y la clavícula rotas. Pero Kakashi fue el que peor lo pasó. 6 costillas rotas, la mandíbula y la nariz rotas, una cuenca ocular rota, la mano y la pierna derecha rotas y la bota del emperador en el culo. Literalmente. Los tres ninjas fueron encontrados por un grupo de Anbu de refuerzo y tuvieron que ser llevados de vuelta a Konoha. Kakashi no pudo sentarse bien durante 3 semanas. Con los Inuzukas y Kakashi derrotados, les tocó a Anko Mitarashi, Maito Gai y Ashiuga. Esta vez, un escuadrón de 10 hombres de Anbu vino a ayudar. Después de la paliza épica que los Inuzukas y Kakashi habían soportado, Tsunade no dejaba nada al azar. La batalla tuvo lugar dentro de las ruinas de la aldea Remolino en el país de las olas. Solo que esta vez, la guardia de élite del emperador estaba con él mientras este investigaba las ruinas.
Lo primero que descubrieron la ama de las serpientes, el maestro de Taijutsu y el jefe del clan Hyuga fue que el hombre era de sangre noble, ya que su familia era de la familia gobernante del remolino, algo que Yashi podía respetar. La segunda fue que, a pesar de contar con superioridad numérica, sus guardias de élite habían desmantelado literalmente a los Anbu enviados. Anko, Yashi y Gai caerían sumándose así a la cuenta del hombre misterioso de ninjas de Konoha derrotados. Desesperado, el consejo había vuelto a burlar la autoridad de Tsunade y había reactivado a Sasuke Uchiha al servicio activo. Fue durante los exámenes Chunin en Suna cuando Sasuke se había enfrentado al hombre de negro que estaba allí como invitado de Gaara. A pesar de ser la élite Uchiha, Sasuke perdió pero no antes de que el hombre le revelara su identidad. Soy el gobernante soberano del oeste unificado, había susurrado. El emperador Maverick, la furia carmesí del imperio, había dicho el hombre justo antes de dejarlo inconsciente. Al regresar a Konoha, el maltrecho Uchiha dio su informe al consejo. Naturalmente, el consejo no le creyó. Solo cuando un comerciante de Pekara que estaba de visita verificó el testimonio de Sasuke, Konoha dio marcha atrás. Lo último que querían era un emperador furioso declarando la guerra por un malentendido. Una guerra que podría llevar fácilmente a la destrucción de Konoha. Lo único que Sasuke encontraba extraño en el emperador era el hecho de que sabía exactamente cómo luchaban los ninjas de Konoha. Superó a las dos generaciones del trío Inoshikacho, desmontó a Danzou y a Zuru Otanbu, contrarrestó el Hyuuken de los Hyuga, superó a Gai y a Lee, derribó brutalmente a la matriarca Inuzuka y a su hijo, envió a Kakashi al hospital con numerosos huesos rotos y la incapacidad de no sentarse recto durante varias semanas, dejó a Anko con una conmoción cerebral y fue capaz de vencer incluso a sí mismo en la batalla. Más sorprendente aún fue que derrotara a Itachi y a su compañero, algo que ni siquiera él pudo hacer. Tras hablarlo con Shikamaru y su padre, los tres llegaron a la misma conclusión. El emperador era muy hábil en el combate con armas así como en el ninjitsu y el taijutsu. Su estilo de lucha era directo, profesional y en algunos casos increíblemente brutal, diseñado para mutilar o incluso matar, y su destreza táctica era impecable, lo que significaba que el emperador podía ser fácilmente un criminal de rango SS con orden de huir en el acto si se le colocaba dentro del libro Bing. Pero el emperador se contenía en todos sus combates. Demostró que el emperador era lo suficientemente cortés como para no matarlo, pero demostró que era la persona equivocada para cruzarse en una pelea sin que Sasuke lo supiera. Tanto Shikamaru como su padre habían sospechado que el emperador podía tener espías en el país del fuego, lo que explicaba cómo pudo derrotarlos tan fácilmente. O tal vez el propio emperador estaba conectado con Konoha de alguna manera. Shikaku había ordenado a su hijo que guardara silencio sobre el asunto hasta que obtuvieran más pruebas sobre el hombre de negro. Desgraciadamente los Akatsuki no se enteraron. Cuando los Akatsuki invadieron Suna 2 años antes, el Imperio Occidental acudió en ayuda de Sun. La batalla duró solo 3 horas, pero al final los Akatsuki fueron derrotados y destruidos hasta el último hombre. Los Jinchuriki que el emperador había recuperado habían jugado un papel importante en la batalla, por no mencionar que 2 de los miembros fundadores de los Akatsuki habían luchado del lado del emperador. Como los Akatsuki deseaban el poder de las bestias de cola, el emperador se lo dio a raudales. Sasuke se encontraba entre los 10 ninjas de Konoha, junto con Tsunade, Asuma, Kakashi e Ino, que fueron a Suna para ofrecer ayuda en un intento de volver a su lado bueno, solo para descubrir que la batalla había terminado. A pesar de que más de la mitad de Suna quedó en ruinas, todos los miembros de Akatsuki, desde Nagato, que había sido corrompido, hasta el propio Madara Uchiha, murieron. Sin embargo, antes de expulsar a los ninjas de Konoha, a Sasuke se le permitió ver el cuerpo de su hermano, Itachi Uchiha. Sasuke tuvo sentimientos encontrados cuando vio el cuerpo de Itachi junto al de Madara. El asesino del clan Uchiha había sido finalmente asesinado, pero estaba molesto por no haber cometido el acto. Ahora, realmente era el último de los Uchiha. Un recuerdo destacaba en particular. Vio al emperador, que iba completamente vestido de negro, con un sólido sombrero negro de caje para ocultar su rostro, caminando junto a una mujer más baja, con el rostro oculto por un sombrero cónico de paja, y Gaara con su uniforme de batalla.
Cuando Tsunade preguntó quién era el hombre misterioso, su acompañante, que resultó ser un maltrecho y magullado Konohamaru Sarutobi, ahora Maru Sarutobi Chunin de Suna, se limitó a decir que era el emperador del oeste, que la mujer era su esposa y que era una aliada de Suna. No me gusta, dijo Yashiruga. ¿Por qué el imperio? No sabemos casi nada sobre su ejército y mucho menos sobre sus recursos o su economía. ¿Y si el emperador se niega? ¿O obliga a Konoha a servirle? Todo el mundo dentro de la cámara del consejo sabía que Yashiruga era un hombre orgulloso. Demasiado orgulloso. Su desconfianza hacia el emperador era profunda. La batalla en las ruinas del remolino lo había derribado de su glorificado pedestal, dejándolo aún más frío y amargado. Pensaba que solo porque era el líder del clan podía hacer fácilmente lo que su sobrino, un miembro de la rama familiar, no podía. El defecto de tu propio poder es la arrogancia, le había dicho el emperador justo antes de clavarle la palabra Jerk en la frente. Esto fue después de que le explicara a Anko que la razón por la que Hinata no estaba aquí era que todavía era una débil a sus ojos. El único momento en el que Yashi pudo salir del recinto fue cuando tenía la frente cubierta. El hematoma tardó 3 semanas en desaparecer finalmente. Anko, a pesar de sus propias heridas, siempre le restregaba en la cara al estoico Hyuga, que estaba mejor detrás del escritorio en vez de en el campo. Pero la mayor bofetada hasta la fecha fue durante los exámenes Chunin en Suna. Su hija, Hanabi Hyuga, llamada la querida del clan Hyuga, se enfrentó a Maru Sarutobi. En una batalla climática no vista en muchos años, fue el nieto del Sandaime quien derrotó a su hija. No ayudó el hecho de que Sarutobi hubiera utilizado su arrogancia contra ella, ni que fuera capaz de robar el contrato de invocación de su abuelo antes de que éste se marchara a Suna. Más tarde se reveló que Sarutobi y sus dos amigos fueron entrenados personalmente por el propio emperador a petición del Kasakage. Yashi estaba indignado por esta pérdida de prestigio. En segundo lugar, estaba el hecho de que Hinata había desertado de Konoha tras la conclusión de los exámenes Chunin. Al regresar a Konoha, recibió el Itayate de Hinata y un mensaje del ninja mensajero. Hinata había desertado tanto de Konoha como de la hoja. Hanabi aprovechó esto para convencer a los ancianos Hyuga de que pusieran una recompensa por su cabeza. Hinata también fue incluida en el libro de bingo como ninja desaparecida de rango A. Pasó un año antes de que Hinata reapareciera. Cuando lo hizo, estaba con el imperio. En el país del agua caliente, Neji y Hanabi Hyuga se encontrarían con ella después de que hubiera derrotado a 10 de los ninjas de la rama principal Hyuga. Yashi recordaba muy bien ese incidente. Esos 10 miembros de la rama principal eran los que había ridiculizado a Hinata y la habían acosado cuando le dieron el sello del pájaro enjaulado y la empujaron a la rama cadete. Cuando Neji y Hanabi los encontraron, no solo Hinata los había golpeado, sino que también había marcado al miembro más veterano con el sello del pájaro enjaulado como represalia. Dicho Hyuga había elegido suicidarse antes que vivir con la desgracia. Horas después, Neji y Hanabi se encontraron con la antigua heredera. Asumiendo que contra Hinata, Neji y Hanabi tenían una victoria fácil. Pero Hinata conocía el estilo Hyuken mejor que nadie. De hecho, en su ausencia, Yashi descubriría más tarde que ella lo había purgado de todos sus defectos y debilidades y procedió a golpear a Hanabi mientras desataba las 128 palmas sobre Neji como medida de venganza por los exámenes Chunin. A continuación, hizo que Hanabi lanzara un reto a su expadre. Yashi aceptó. La batalla había tenido lugar en el país de las olas. Yashi estaba seguro, como jefe del clan Hyuga, de que ganaría. Estaba equivocado. El encuentro con su hija desaparecida le había dejado aún más amargado y lisiado. Había subestimado gravemente a Hinata y había pagado por ello. La única persona que creía que no valía nada le había diezmado. Primero usando las 128 palmas en él y luego destrozando su pierna. Nunca volvería a ser un ninja activo. El hecho de que fuera Hinata la que lo hiciera le había enfurecido sobremanera. El resultado final fue un aumento de la recompensa por la cabeza de Hinata. Sin embargo, el emperador tomó represalias poniendo una recompensa no por la cabeza de Yashi, sino por la de Hanabi. Y era el triple de la recompensa por la cabeza de Hinata.
temiendo que incluso los ninjas de Konoha se quedarán con el heredero que le quedaba. Yashi decidió dar marcha atrás y las recompensas por Hinata y Hanabi fueron levantadas. Tu disconformidad está debidamente anotada, Yuuga, comentó Tsunade. Aún así, el consejero Uchiha tiene razón. Si conseguimos poner al emperador de nuestro lado, esta guerra podría terminar antes de empezar. ¿Qué más sabemos de él, aparte del hecho de que eliminó a la mayoría de nuestros Jounin experimentados y jefes de clan? Estuve en la casa del comerciante Pekara en la capital, comenzó Asuma, y por lo que he oído sobre el emperador es que trata a sus visitantes con mucho cuidado y respeto. A pesar de tener solo unos 19 años, es un político brillante y maneja todos los asuntos exteriores personalmente. Dado que tiene casas de mercaderes por todas partes, su economía es excelente. También tiene fama de honorable y justo. Tanto es así que Waterfall y Smoke, ambos enemigos tradicionales, recurrieron a él para resolver una disputa. No hace daño intentarlo, dijo Tsunade. Convocaré a los capitanes Atake y Sarutobi para que dirijan un enviado desde aquí hasta el oeste. ¿Algún otro asunto? El silencio. Se levanta la sesión. No. Naruto, por favor. He dicho que no, espetó Naruto. ¿Tienes idea de lo que me estás pidiendo que haga, Jiraiya? Me estás pidiendo que defienda un lugar que me vio como el 9 colas en lugar del héroe que mi padre quería que fuera. En todo caso, me alegraré de ver a la serpiente y a sus compañeros arrasar ese maldito lugar solo para poder mear en las cenizas. Jiraiya parpadeó. ¿Sabes que Orochimaru está planeando atacar? El joven emperador asintió. No eres el único con una impresionante red de espías, Jiraiya. Esa fue una de las cosas que aprendí de ti. ¿Te has fijado en esas casas de mercaderes que han aparecido recientemente? El sabio sapo asintió. La casa comercial Pekara los he visto por ahí. Además de servir como gremio mercantil, algunos de ellos también sirven como espías al servicio de mi imperio, explicó Naruto. Tengo sedes en Suna, Kumo, Iwa e incluso en la capital del fuego. Las de Kumo e Iwa contienen mi red de espía. Kumo derrocó a 3 años antes. Los rescaté a él y a B y les ofrecí santuario a que guste o no. Hay otra guerra en el horizonte, respondió Jiraiya. Una cuarta guerra shinobi. Si Orochimaru o Iwa descubren quién eres, vendrán a por ti. Sé que quieres proteger a tu gente y a tu país, chico, pero no puedes luchar contra el destino. Naruto se burló. Te pareces mucho a Neji. Dijo lo mismo durante los exámenes Chunin y en el país del té. El destino no existe, solo existe la elección. Fue la elección de Koko a desterrarme. Fue elección de Tsunade revelar mi secreto a los 11 de Konoha. Y fue mi elección unificar las tierras. Y ahora tienes una opción, dijo el sabio sapo con voz tranquila, sin darse cuenta de que Hinata se había colado en la sala del trono. La elección de demostrar que eres mejor que Konoha. La elección de demostrar que eres mejor que yo. Te conozco, niña. Nunca dejaste que tu odio nublara tu juicio ni abandonaste a tu pueblo en su hora más oscura. Se acercó al trono y puso una mano en el hombro de su antiguo alumno. Demuéstraselo a Konoha. Demuéstrales que no eres lo que dicen que eres. Naruto apartó la mano de Jiraiya de su hombro y se dio la vuelta. Jiraiya había sacado a relucir algunos puntos buenos, pero sus malas experiencias en Konoha superaban con creces las buenas. Luchó en la invasión de Tsunade y aún así fue despreciado. Llevó a Tsunade a Konoha para ser el Godaime y fue rechazado. Para colmo recuperó a Sasuke Uchiha y fue recompensado con el destierro, respaldado por los consejos civil y shinobi y traicionado por quienes creía que eran amigos. Todos excepto Hinata. ¿Qué pasa con Hinata? ¿Estás dispuesto a dejarla morir? La respuesta de Naruto fue sencilla. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Ella está justo detrás de ti. Jiraiya se dio la vuelta y se encontró cara a cara con una emperatriz consorte engreída. Aún más sorprendente fue que pudo sentir sus niveles de chakra. Dado que Jiraiya era un sabio, reconoció esa aura como una de poder similar al de los sabios. Otra cosa que notó Jiraiya fue que Hinata parecía sexy, con una belleza así los hombres estaban más que dispuestos a ir a la guerra por ella. Hola, sabio sapo, saludó Hinata secamente, fijándose en la huella roja de su mano en el cuello. Tú eres el del país del fuego, supongo que Hinata. ¿Cómo? Creo que debo explicar, dijo Naruto mientras Hinata pasaba junto a él y tomaba asiento en el trono. Hace 2 años Suna organizaba los exámenes Chunin. Gaara me había pedido que entrenara a Marmoeji y Udon para los exámenes. Hinata estaba allí junto con
Kiba y Sakura. Flashback. Tsunagakure no Sato, país del viento. 2 años antes. Desde su posición Naruto observaba el enfrentamiento cerca de las puertas de la aldea. Reconoció al equipo Kurenai así como a Sakura y Kakashi. Los mayores estaban actuando como acompañantes de los genin de Konoha que participaban en el torneo. Puede que no podamos ver cómo están los genin hasta mañana, le había dicho Kiba a Hinata. ¿Qué tal si una vez que nos instalemos vemos los lugares de interés? Hinata empezaba a irritarse. Por última vez Kiba, mi respuesta es no. Fue en ese momento cuando Kiba explotó. El ninja perro agarró a Hinata y la hizo girar a la fuerza. ¿Por qué todavía te importa ese demonio? Gritó Kiba. Fue desterrado porque es el Kyuubi encarnado. Ya has oído a Tsunade. No puede volver y si lo hace lo mataré yo mismo. Desde su escondite el ojo de Naruto se movió. Estaba a punto de castrar al amante de los perros cuando Hinata respondió rápidamente. Kiba retrocedió tambaleándose de Hinata ya que ésta le había golpeado la palma de la mano en el pecho haciéndole doblar y perder el almuerzo sobre la cubierta. Tócame otra vez Inuzuka y te haré algo más que vomitar las tripas, dijo Hinata con su voz de acero. Métetelo en la cabeza. No me gustas de esa manera. Antes de que Kiba pudiera intentar responder, Sakura decidió intentarlo. Hinata, tienes que dejarlo y afronta los hechos. Naruto no puede volver a Konoha, dijo poniendo una mano en el hombro de la ex heredera. Ya no es bienvenido allí, no después de lo que le hizo a Sasuke. Hinata apartó la mano de Sakura de su hombro. Eso es rico viniendo de ti. Solo lo desterraron porque hizo su trabajo, replicó mirando fijamente al joven médico en formación. Tú más que nadie deberías haber intentado defenderlo ya que te salvó la vida 2 veces. Pero elegiste besar el trasero de Luchia como la chica que eres. Tú, Kiba, Ino, Neji, Shikamaru y todos los demás, todos le habéis traicionado. Por eso ya no es bienvenido allí. Disculpe. Naruto observó cómo Hinata se alejaba en dirección al hotel. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Incluso después de todo este tiempo, Hinata lo había defendido. Ignorando a la gritona Sakura mientras Kakashi y Shino la retenían, Naruto se dirigió de nuevo al consulado imperial para prepararse. Fin del flashback. Fue la misma vez que Sasuke me desafió al combate, continuó Naruto. Como probablemente sepas, he tenido encuentros anteriores con los ninjas de Konoha tras el incidente del ataque de los Akatsuki al Templo del Fuego. Seguí a Hinata durante los últimos 2 días para conocer su agenda. No fue fácil, pero conseguí utilizar a uno de mis ninjas mensajeros para convocarla al consulado imperial. Flashback. Consulado imperial, sucursal de Tsunagakure. Hinata mostró el pergamino que contenía la insignia imperial, una cabeza de zorro con un remolino en el fondo, a los guardias de la puerta principal. A los guardias de la puerta principal que le permitieron pasar sin incidente. Hinata fue conducida a la sala de recepción donde Naruto esperaba su llegada. El único pensamiento que pasaba por la mente de Hinata era quién querría tener algo que ver con ella, especialmente uno del Imperio del Oeste. Por supuesto, ese pensamiento se detuvo cuando fue conducida a la sala de recepción donde se encontró cara a cara con el hombre de negro, el mismo que ha derrotado a la mayoría de los 11 de Konoha, a varios jefes de clan, incluido su padre, a Jounin especiales y a un halcón de guerra entrometido y a su ambú personal con el rostro oculto bajo la gorra negra estilo Kage. Naruto despidió a la escolta de Hinata. Volviéndose hacia Hinata le dijo: ¿sabes quién soy? Hinata asintió. Sí, tú eres el que ha vencido a la mayoría de los mejores ninjas de Konoha, respondió sin reconocer a Naruto. Es un poco más complicado que eso, Hinata, respondió Naruto llevándose una mano al sombrero. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par al reconocer al ninja más odiado de Konoha, el mismo al que había defendido todos estos años. Las marcas de los bigotes habían desaparecido, era más alto y su pelo había adquirido un tono rojizo, pero seguía siendo Naruto. Naruto asintió sonriendo ampliamente. Sí, soy yo, Hinata. La reacción de Hinata fue instantánea. Se abalanzó sobre Naruto y lo atrapó en un abrazo de oso sin querer dejarlo ir. Casi había perdido la esperanza de que estuviera vivo, pero aquí estaba vivo y al servicio del Imperio del Oeste. Naruto devolvió el abrazo con la barbilla sobre la cabeza de Hinata. Está bien, Hinata, está bien. Tras apartar a Hinata de él, el antiguo genin convertido en emperador y la antigua heredera tomaron asiento en el sofá. Hinata, te debo una disculpa, comenzó Naruto. Si hubiera sabido que sentías lo mismo que yo en Konoha, habría pasado más tiempo contigo en lugar de perseguir a Sakura. Entonces eras joven, señaló Hinata. Todavía soy joven, señaló Naruto. Entonces se dio cuenta de algo. Estrechando los ojos buscó a Hinata.
Hinata, intuyendo lo que Naruto planeaba hacer, le agarró la muñeca y se dio la vuelta con cara de vergüenza. No. Naruto. Naruto solo podía adivinar. Muéstrame. Casi vacilante, Hinata se volvió hacia él y se levantó el flequillo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par con horror al ver lo que tenía en la frente, la foca del pájaro enjaulado. Ya sí hizo esto, ¿verdad? La voz de Naruto era tan fría como el hielo. Hinata asintió, las lágrimas fluyendo libremente. El año pasado, a instancias del consejo, invocó su rito de desafío y me desafió. Perdí y no, ya sí me marcó y me empujó a la rama de los cadetes. Dijo que no solo soy inútil como heredero, sino que el clan ha mostrado debilidad porque te apoya la rama principal me considera inútil y la rama de cadetes es igual de mala. Eso fue todo lo que Hinata alcanzó a decir antes de derrumbarse por completo. Naruto le permitió llorar en su hombro. La abrazó hasta que finalmente se calmó. Mientras tanto, Naruto pensaba en todas las formas en las que podía torturar y mutilar al clan Hyuga. Había una forma en la que podía pegarle a Itachi y al resto de esos engreídos de la rama principal. Hinata se encontró con que la tiraban suavemente para que se pusiera de pie. Una vez que Naruto le alisó el pelo hacia atrás dejando al descubierto el sello, juntó las manos como si estuviera rezando. Naruto. SHH, quédate quieto y confía en mí, ¿vale? Hinata asintió y cerró los ojos. Naruto se concentró en el sello de la frente de Hinata. Luego pasó a los sellos de las manos. Lentamente al principio, pero luego empezaron a ganar velocidad. Naruto entonces presionó su dedo índice y medio en el centro del sello. Libera, dijo. Hinata sintió un ligero calor en la frente, un fuerte contraste con el dolor desgarrador que tuvo que soportar cuando la marcaron en primer lugar. Luego, la sensación desapareció. Ya puedes abrir los ojos, dijo Naruto mientras recuperaba uno de los kunai de la bolsa de Hinata y lo levantaba hacia su cara. Allí, Hinata pudo ver que no había ningún sello en su frente. Tampoco había ningún enge. El sello del pájaro enjaulado, que el clan de la rama principal consideraba inamovible, fue retirado. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó Hinata, asombrada. Soy un maestro de los sellos, explicó Naruto sonriendo ampliamente. Así que algo como el sello del pájaro enjaulado me resulta fácil de quitar. Su tono era modesto, más que un alarde. Fue recompensado con otra mirada de Hinata. Gracias, solo, gracias. Después de un momento, Naruto se separó suavemente de Hinata. Sabes que no puedes volver a Konoha ni a tu clan, dijo, con el tono serio. Si Ashi ve que ya no tienes el sello, te volverá a marcar o algo peor. Hinata asintió. Lo sé, respondió suavemente. Antes de que Naruto pudiera pedirle que lo acompañara, ella se le adelantó. Naruto, llévame contigo. No tengo nada en casa. Por favor, llévame contigo. ¿Quieres volver al oeste conmigo? Sí. Por el aspecto de las cosas parece estar bastante conectado allí. ¿Conoces al emperador? Me concederá asilo. Fue entonces cuando Hinata recibió la tercera descarga de su vida. Por supuesto que conozco al emperador, respondió Naruto. El emperador soy yo. Hinata miró a Naruto como si le hubiera crecido una segunda cabeza. El emperador es usted. Logró decir justo antes de hacer lo único que no había hecho desde el destierro de Naruto. Se desmayó. Fin del flashback. Después de eso, permití que Hinata permaneciera dentro del consulado, concluyó Naruto. Por lo que he oído, los ninjas de Konoha peinaron toda la aldea buscándola, pasando por alto el hecho de que estaba dentro del consulado. Después de derrotar a Sasuke, Hinata y yo nos fuimos a casa, después de volver a golpear a Ieyasu. Gruñó Jiraiya. Entonces se fijó en el anillo de bodas en el dedo anular de Naruto y en el anillo de diamantes en el de Hinata. Así que, ¿casados, 2 años, respondió Hinata mirando a Naruto sonriendo. Así que Naruto es el emperador. Así que eso te hace Jiraiya, comenzó Su Alteza Imperial la emperatriz consorte Hinata Namikaze, dijo una voz detrás de Jiraiya. Jiraiya se dio la vuelta. Detrás de él, que acababa de entrar en la sala del trono, había una mujer de pie a la altura de Naruto con curvas y un pecho que solo podía ser igualado por la propia Tsunade. Su largo cabello pelirrojo estaba atado en un solo moño con 2 trenzas que sobresalían de dicho moño, las cuales terminaban en la parte baja de su espalda. Su atuendo consistía en un yukata formal rojo con un patrón de loto negro. Los ojos verdes observaron tanto al emperador como al sabio pervertido, que se quedaron hipnotizados por su belleza.
Una belleza por la que los hombres irían a la guerra. También es una de las mejores estudiantes en las artes del Senjutsu con las que me he topado, dijo la mujer. Senjutsu Hinata es una sabia, dijo Jiraiya. Tercer sabio Zorro, respondió la mujer. Volviéndose hacia Naruto se dirigió a él. Me he enterado por que ha aparecido alguien del Condado del Fuego. Nunca pensé que sería el pervertido. Pensé que ni tú ni Hinata querrían tener nada que ver con ellos de nuevo. Naruto se encogió de hombros. No esperaba que apareciera, respondió en su propia defensa mientras Jiraiya sacaba su cuaderno con la intención de utilizar a la mujer para investigar para su próxima novela de Icha Icha. Sin embargo, la mujer lo detuvo. No has cambiado, sabio sapo. Incluso después de 20 años. Jiraiya se detuvo. ¿Me conoces? La mujer sonrió con maldad. Jiraiya se fijó en los alargados caninos de su boca. Por supuesto. La última vez que nos vimos hice una parada en cierta aldea del País del Fuego. Al decir esto, 9 colas salieron de su trasero. 9 colas de zorro carmesí que se agitaban perezosamente a su alrededor como si tuvieran vida propia. Me llamo Kitamiya Casilla, se presentó. Primera ministra del Imperio del Oeste. Pero me conocéis por mi título oficial, Kyubin no Youkou, el zorro de 9 colas. Konoha, la oficina del Hokage. Tsunade Senju estaba sentada detrás de su escritorio. Shizune estaba de pie a su lado, con Tonton en sus brazos. Frente a la Godaime había un equipo de 6 ninjas compuesto por 6 Jounin. Un equipo que ella esperaba que fuera la salvación de la hoja. 4 de ellos formaban parte del 11 original de Konoha, pero ella había elegido a cada uno de ellos por una razón diferente. El primero fue el líder del equipo, miembro de la Ambu y antiguo sensei de la ya desaparecida célula 7 Kakashi Atake. Poseedor del Sharingan, un recuerdo de su difunto compañero Obito Uchiha, era un maestro de más de 1000 jutsu y el antiguo sensei del desterrado Naruto Uzumaki. Kurena Iyui Sarutobi era la antigua capitana de la célula 8. Esposa de Asuma Sarutobi, era la principal maestra de Genjutsu de Konoha, capaz de confundir al enemigo con sus ilusiones. El doble equipo de Kiba Inuzuka y su perro gigante Akamaru también era un activo valioso para el equipo y su rango de Jounin lo demostraba. También fue el primero en ponerse en contra de Naruto cuando se supo que era el Kyuubi Jinchuriki, habiéndose puesto del lado de su madre y su hermana. Para el reconocimiento, Shino Aburame fue la siguiente lección de Tsunade. Sus bichos comedores de chakra serían muy útiles para la misión que se avecinaba. La siguiente fue la aprendiz de Tsunade, Ino Yamanaka. Un tercio del trío Ino Shikacho había demostrado ser una de las mejores ninjas médicas jamás producidas por la hoja. Originalmente, tanto Ino como Sakura Haruno fueron aprendices de Tsunade, pero cuando quedó claro que Ino estaba demostrando ser la mejor estudiante, Sakura se enfureció. Fue después de esto que la carrera ninja de Sakura comenzó a sufrir, a pesar de que Tsunade les había dado el mismo tiempo. Luego, tras su derrota a manos de Hinata Namikaze, Sakura se convirtió en un lastre. El orgullo de Sakura acabaría siendo su perdición, ya que había agredido a una Chunin pensando que era Ino. En respuesta a la agresión, Tsunade había terminado el aprendizaje de Sakura bajo su mando y revocado su registro ninja. Ni siquiera la madre de Sakura, cuya influencia era fuerte en el bando civil, pudo influir en la votación a su favor, ya que el incidente ocurrió a la vista de la Damillo de Fuego. Por último, estaba Shikamaru Nara. Además de ser un maestro de la estrategia, el holgazán había llegado a Jounin y bajo la tutela de su padre, era un experto en política, lo que le convertía en el hombre perfecto para el trabajo. Informando como se ha ordenado, Lady Okage, dijo Kakashi. Tsunade no perdió tiempo en explicar. Esta es una misión de rango SS. Es evidente que Konoha pronto será atacada por Oto Iwa y Kumo. No podemos sobrevivir a esta guerra sin ninguna ayuda. Por eso vas a ir al Imperio del Oeste a buscar una audiencia con el emperador para intentar que nos ayude en esta guerra. Si no, Konoha caerá. Esto fue una sorpresa para los reunidos. Nadie en Konoha se había aventurado al oeste desde que el primer Hokage estaba en el cargo, debido a las guerras en curso. Esto era bastante nuevo para ellos. Todo lo que habían oído era que alguien más o menos de su edad había unificado las tierras y había sido nombrado emperador.
Además, el imperio tenía alianzas tanto con Suna como con la niebla, lo que podría resultar muy valioso para la guerra que se avecinaba. El futuro de la hoja pende de un hilo, dijo Tsunade. Por eso no debes fallar. Viaja por los países neutrales. No atraigas ninguna atención no deseada. Vete ahora. Los ninjas reunidos se inclinaron en respuesta. Cuando empezaron a salir de la sala, Tsunade ordenó a Kakashi y Kurenai que se quedaran atrás. Una vez que los ninjas más jóvenes se fueron, Tsunade se dirigió a Kakashi y Kurenai. No quería decir nada delante de los demás, pero los dos tenéis una misión secundaria. Si os encontráis con Naruto en vuestra misión, Kakashi asintió, al igual que Kurenai. Le pediremos que vuelva a Konoha, dijo Kakashi. ¿Estás seguro de que querría volver después de lo que le hicieron? Preguntó Kurenai. ¿Pero el consejo lo aceptaría? En un estado de emergencia, incluso mi palabra puede anular la voluntad del consejo, explicó Tsunade. Dígale si lo ve que le ofrezco un perdón y un salvoconducto para volver a Konoha si decide regresar y luchar por la hoja. Eso no es lo que me preocupa, dijo Kakashi. Lo traicionamos, elegimos a Sasuke en vez de a él, a todos los efectos, puede que nunca nos perdone y mucho menos a Konoha por lo que hicimos. Aún así, dijo Tsunade, tenemos que intentarlo. Retírense. Kakashi y Kurenai salieron de la habitación.